Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ha llegado el momento de presentar Clínica del Alma con el doctor Noé Castillo. En Clínica del Alma, saludándoles desde Estados Unidos, o sea, Bronx, New York, desde la sede de Estados Unidos en el Bronx. Estamos muy agradecidos al Señor por poder salir y llegar hasta su casa, su oficina, su iglesia, porque algunas iglesias están pasando estos videos como consejo tanto para jóvenes como también para adultos, porque estamos hablando cómo preparar tu hogar, o sea, ya cuando uno se va a casar para el matrimonio. Aún para parejas me han estado informando y agradecemos al Señor por eso. Esperamos ser de bendición constantemente para su vida. Y sabe que ese es nuestro propósito, nuestro deseo, y mantener esa comunicación y que pueda usted llegar ahí sí que a entender lo que la Escritura va diciendo. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando y hemos venido hablando, ahí sí que varias ya, no sé si 2 o 3 semanas, hemos venido ya hablando de la actitud del hombre en el hogar. Todo eso es importante, el hombre, porque es como, no como, sino es la cabeza del hogar. El problema es cuando no notamos o no le tomamos importancia a lo que es cabeza de hogar. Ese es nuestro problema el día de hoy. No sabemos la clase de liderazgo que estoy yo teniendo, porque como cabeza es guía, tengo que ser guía, porque la cabeza es la que comanda a todo el cuerpo, la que manda la señal, tanto para que mi mano se mueva, mis ojos también, todo es la cabeza. Ahora, no estoy diciendo con esto que tanto la esposa como los hijos no se van a mover, no, o sea, es el cuidado que hemos de tener. Pero estuvimos hablando aún al respecto del liderazgo físico y espiritual que deben de tener, digamos, el esposo, y también la provisión material que tiene que tener al respecto de su esposa. Muy bien. Ahora llegamos al momento del matrimonio, ¿correcto? Cuando ya la boda, más claro. La boda, llegamos ahí, fíjese bien qué importante es esto. Cuando estamos en el altar, estamos ante tantos testigos, porque a veces invitamos, si lo hacemos ya sea en un templo, o ya sea en una casa, o ya sea en un lugar donde se hace fiestas, ahí tratamos de que esté la cantidad mayor que podemos llevar a cabo, la cantidad en que podemos meter ahí, a 100, 200, 300 personas, depende de las posibilidades económicas que tengamos. Entonces, cuando yo vengo y pongo, sea 25, sea 10 personas, por eso que se dice, vamos a hacer tanto el pastor, o el que el casa, el licenciado, o aún el sacerdote, estamos ante Dios y estos testigos. O sea, recordemos que después los testigos nos olvidamos, a menos que sean parte de la familia. Pero amigos, nos olvidamos y ya no nos juntamos. Digamos, yo cuando me casé con mi esposa, todos los que estuvieron ya prácticamente no están. Voy a decir, mis padres tampoco están, solo mis hermanos y mis hermanas. Pero a lo que yo quiero llegar es que nos olvidamos del pacto que hemos hecho delante de Dios. Y es ahí. Ahora, entre uno de los votos que se hace, que estamos ahí, por eso le digo, solo se ha tomado como un acto, solo como para una ceremonia, solo como para un evento se ha tomado esto. Y no se le ha dado la importancia que debe tener este acto. ¿Por qué razón? Porque cuando un hombre
vamos a decir, le ofrece a la esposa, o sea, a la novia, en ese momentito le dice que va a ser para ella y ella para él, es que se compromete a ser su esposo, su protector y todo eso. Luego después fallamos. No solo en el hecho de buscar otra o ella busca otro, no estoy diciendo solo en eso. Se ha dicho que en las buenas, en las malas, en la enfermedad y aún en salud tenemos que estar, ¿estamos claros? Ese se ha estado la costumbre de decir eso, cuando dice usted promete estar con ella hasta el final, hasta la muerte que los separe, o estar en las buenas, en las malas. ¿Cuántos votos? Si uno solo dice amén o dice sí. Entonces estamos diciendo, fíjense que estamos confirmando y afirmando sí lo que dijo la otra persona. O sea, lo que está diciendo la persona que me está casando. Entonces estoy diciendo que sí, que estoy comprometiendo ante Dios y ante los testigos a guardarla, a protegerla, a proveerle, a estar en las buenas y en las malas, a estar en la enfermedad y en la salud, en todo. Aunque ahora ya nosotros no queremos estar mencionando en la enfermedad, pero se compromete uno al estar con la pareja todo el tiempo, sea las circunstancias que vayan. Ahora, ¿cuál es el problema? Dijimos en las buenas y en las malas. Cuando ya vienen las situaciones difíciles, ¿cómo actuamos? Ahí nos olvidamos del pacto que se hizo, que se firmó con el decir sí, que sí lo hago. Me comprometí, o sea, comprometí mi palabra, comprometí el decir sí. Repito otra vez, como que no le damos importancia, solo porque salimos del paso, ya lo tenemos tan muy en común, que no sabemos que en ese momentito estamos haciendo un pacto, de que los dos vamos a ser solamente uno. Ya. A veces nos descuidamos, aún valga la redundancia, en el cuidado hacia ella, como ella hacia el hombre. Pero como estamos hablando más del hombre ahorita, entonces como que no tengo yo ese cuidado hacia ella. Yo tengo que entender que tengo que vivir con ella, junto con ella. Dios da un honor muy especial al hombre y a la mujer se le da, porque dice que es un especial mandamiento, cuando dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. O sea, Él es el que nos va a dar la sabiduría. ¿Se recuerdan que vine hablando mucho al respecto? Está preparado para el matrimonio, se ha preparado para el matrimonio, no para la boda. Ahorita estamos hablando del momento en que nos estamos casando. Todo lo que prometo, todo lo que yo digo, y luego ahí sí que lo anulo con mis acciones. Porque luego me dice que debo de vivir sabiamente con ella. O sea, al decir sabiamente, y la necesito, la sabiduría, es que van a venir momentos difíciles. Van a venir momentos difíciles. ¿Por qué razón? Porque ella va a sacar su carácter, sus emociones, su temperamento, que tal vez anteriormente no lo sacó. Ahora lo va a sacar, que yo también como hombre lo voy a sacar también. No estoy diciendo, pero estamos hablando del hombre, cómo debe de actuar con la mujer. Cuando ella saque sus emociones, vamos a decir, hasta grita, fíjese que no debería de haber esto, pero si en la Biblia lo dice, Pablo habla al respecto de que quitarse las griterías, los pleitos. Quiere decir que aún dentro del matrimonio hay pleitos, que no debería de existir. Por eso le está diciendo al hombre que debe de vivir con ella, igualmente con ella, vivir con ella sabiamente. Repito el texto. Dice, al vivir juntos como uno, Dios da este especial mandamiento. Vosotros maridos, fíjese a quién le está hablando. Vosotros maridos igualmente viví con ellas, que dice sabiamente. Y ahí donde nos dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Por qué podríamos decir más frágil? Lo dijimos en una ocasión. Es por sus sentimientos, por sus emociones, que ya la mujer dentro del plan de Dios debe cambiar, porque su emoción debe cambiar. Y por eso es que debemos de saber vivir con ellos. Repito otra vez, vienen situaciones difíciles para ella. Entonces yo ya voy a saber cómo vivir con ella, porque tengo que vivir sabiamente, dando el lugar a la mujer como vaso más frágil. Y todavía nos dice, y como coherederas de la gracia de la vida.
máxime si estamos dentro del diseño, vamos a ser parte de que somos coherederas de la gracia. Viene ahora y nos dice todavía en esta forma, no solo como coherederas de la vida, sino para que vuestras oraciones, que dice, no tenga estorbo. Quiere decir que si yo no la trato como debe de tratarla, porque me está dando el ejemplo de Cristo Jesús, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces me está diciendo que yo debo de, ahí sí que tratarla sabiamente. Debo de vivir con ella igualmente como lo hace el Señor, debo de hacerlo con mi esposa, para que luego mi esposa lo haga también conmigo. Ahora, tratando, dice, a tu esposa equivocadamente apagas tus oraciones e impactas para toda tu vida. Cuando yo no vivo correctamente como el Señor quiere que yo viva con ella, estoy apagando o estoy estorbando mis oraciones que no puedan llegar al trono de la gracia. Y de repente me hago la pregunta, pero ¿y por qué Dios no me contesta tal oración? ¿Por qué el Señor no me responde en esta área? Si yo que la vine y la opaqué. Lo expliqué en otra ocasión, es como cuando hay, no sé si se dice una manguera que viene y uno la coloca la llave y quiere regar la yarda, la grama o las flores. Pero viene alguien y la dobla y la prensa ahí, entonces ya no pasa el agua. El agua estaba corriendo, pero la dobla como a la mitad. Eso está diciendo que va a haber estorbo para que la oración no llegue al trono de la gracia del Señor. Y esas oraciones, al ser estorbadas, van a impactar, o sea que impactan toda la vida, porque si están estorbando, me van a arruinar, porque lo que le estoy pidiendo a Dios no va a ser que que llegue. Ahora, cuando veamos un ejemplo, nosotros todos vamos ya, no digo creciendo en estatura, sino cada año estamos perdiendo un año más de vida. Cada día nos estamos poniendo más viejos. Si yo veo ahora, que a veces de repente vemos algunas fotos cuando era joven, olvidémonos, ya hemos cambiado. Ya resultan las arrugas por ahí. Igual va a pasar con ella, con todos. Vamos a llegar a un momentito en que ya hasta nuestra voz se apague. Todo va a ser, estaremos viviendo sabiamente, porque si no vivía al principio como debería ser, al final va a haber problema. Entonces, yo tengo que desde entrada, a lo que yo quiero llegar es esto. No solo en el noviazgo, como se recuerda que les expliqué que hay que tener un buen noviazgo para que sea la base de un buen matrimonio. Pero el inicio también es la base para ya un matrimonio ya hecho. Si yo la comienzo a tratar bien ahora, me va a ser más fácil tratarla en cualquier ocasión. Pero si desde entrada quise y la traté mal, y después ya quiero tratarla mejor, ya me va a costar. ¿Por qué? Porque la dañé sus sentimientos, dañé su corazón, dañé su alma. Entonces la afecto. Ella va a ser dañada, cierto. Usted me dirá, pero en el Señor me tiene que perdonar. Pero también es cierto que usted no la tiene que dañar, ¿correcto? O sea, el Señor le indica a usted que no la dañe. Ella también tiene que aprender a perdonar, eso sí es cierto. Pero entonces, si yo la dañé con algo que a ella no le gustaba o no le gusta, y yo la dañé con algo, voy a poner un ejemplo, de repente hay unos que hasta le han puesto apodo o le han dicho que no sirve. He conocido parejas de esa manera. Una vez me dice voy a decir una hermana, una esposa, mejor me hubiera pegado y no me hubiera dicho lo que me dijo. Entonces él le había dicho que ella no servía para nada. Y aún todavía dijo, y se los he explicado en otra ocasión, dijo, yo maldigo el día en que me casé contigo. En eso la arruinó para toda la vida. Ahí sus oraciones tienen estorbo. Va a pedir perdón, es cierto,
pero la otra le va a costar. Cierto que tiene que perdonar. No estoy consintiendo que no debe perdonar, pero ya dañó. Por eso le dije, se habla de la luna de miel es cuando se deben de tratarlo mejor. Pero algunos, en vez de luna de miel, se convierte en luna de hiel. Se convierte en algo malo. Conocí una pareja que estuvimos en la boda con ellos. Y luego se fueron a la luna de miel. Cuando regresaron, ya venían hablando de divorcio. Desde el primer día comenzaron a tener problemas. Dice que desde el primer día, aun cuando iban ya de viaje, no sé si se fueron a la isla de San Andrés, ellos vivían en Guatemala, y se fueron a la isla de San Andrés, y ya dice que de ida iban peleando. En toda la luna de miel, en vez de disfrutar, en vez de ir a pasear, en vez de ir a la playa, contentos, iban peleando. Ahí no sé si fue él que sacó sus celos, no sé cómo fue la situación, no recuerdo, porque eso hace más de 30, 35 años atrás. Entonces, pero lo que yo quiero decirles es que cuando nos llegan a hablar, creo que eran de la zona 5, allá en Guatemala, en la iglesia. Entonces ya no llegan, que ya estaban hablando de divorcio. Le digo, si iban de luna de miel. Sí, pero es que esto, sí que por el otro, sí que aquí, sí que por allá. ¿Cuánta cosa habían dañado? Y esto hasta años y años y años. Y luego y le voy a decir esto, no sé si fue el año pasado que los fuimos a visitar. Cuando lo fuimos a visitar, nos cuenta ya que al fin tuvo que deshacerse el matrimonio. Después de tantos años se tuvo que deshacer porque dice que nunca se recuperó el matrimonio. ¿Por qué? Si en el noviazgo hay que sentar las bases, que tiene que haber un buen noviazgo para sentar las bases. Y luego, ya cuando uno se casa, sabe que están las bases y de ahí es donde se comienza a construir el matrimonio. Y como dije anteriormente, y luego lo vamos a estar siguiendo tratando, es si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan, así los que la edifican. Entonces, ese es el cuidado que debemos de tener, porque entonces ya no lo pusieron como base a Dios, lo pusieron cuando se casaron porque lo hicieron delante de un pastor. Pero eso solo fue como algo como, vamos a poner, porque lo tenían que hacer. Pero después ya comenzaron los problemas, porque si eran seguidos en el temor de Dios, no se hubieran tratado mal. Los dos hubieran tenido ese respeto. La esposa no es que hubiera aguantado, pero le hubiera explicado que ella temía a Dios, respetaba a Dios. Pero se pusieron los dos de, como decimos en Guatemala, no sé cómo se diga en otros países, de tú a estarse peleando. Si él le decía una mala palabra, ella decía otra mala palabra, y así. Si él le decía que va a morir de tal cosa, ella le decía que también él iba a morir de tal otra cosa. Entonces, prácticamente se olvidaron de Dios. El momento en que se casaron, en el momento en que fue la boda, el matrimonio, pidieron la protección de Dios, pero cuando uno protege y de todas maneras hace lo que uno quiera. Entonces, es ahí donde yo tengo que tener ese cuidado. Porque estoy diciendo que en el acto del matrimonio, los dos hacemos compromisos. Los dos nos comprometemos. Los dos hacemos pacto de fidelidad, de amarnos. No cuando uno pone la argolla está diciendo, este es como digamos una firma, es una señal de nuestro amor. Voy a poner un ejemplo, a veces se dice, así como es un círculo que no tiene principio ni fin, así va a ser nuestro amor. Pero después ya, como le digo, el viento se lleva las palabras. Y entonces ya se olvidaron de lo que dijeron cuando eso debería permanecer para toda la vida. Y luego, ¿qué pasa? Vimos ese que estábamos viendo ahí en 1 Pedro 3:7 para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando viene una enfermedad, ¿cómo la atiendo? ¿Cómo voy a atenderla a ella? Entonces, no solamente cuando esté la enfermedad, cuando esté pasando por una situación difícil en su carácter, ¿cómo la voy a tratar? Por eso se recuerdan que yo les dije que le dije a mi esposa que mínimo 2 años, o sea, lo más rápido de los 2 años íbamos a tener nuestro primer hijo, porque quería que el primer año disfrutarla como mujer, como esposa. Porque yo había visto en otros matrimonios que se casaban y cuando empezaban
digamos, queda embarazada, ya comienza con malestares. Y entonces ahí es donde ya qué es lo que va a pasar. Ya cuando está con malestares, ya cuando está así con aquello que olvidémonos de cositas que está pasando en la situación de ella, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces nos va a afectar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Viene y a veces vomitan, o a veces les agarra mucho sueño, o a veces tienen cosas así. Entonces, ¿qué uno piensa? Y vamos a hacer que uno se acerque a ella, quiere abrazarla y lo rechazan. O aún le voy a decir más, uno quiere tener relaciones sexuales y a veces no quieren tenerlo a uno ahí. Entonces, ¿qué piensa uno? Está de tener otro, o es que ya está pensando en otro. Y no es que esté pensando en otro. Lo que está pasando es, ¿cómo se llama? Al respecto de que está pasando situaciones en su cuerpo. Hay algo ya, vamos a decir, de más que no había antes. Y eso, cuando va creciendo, va afectando precisamente el cuerpo. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender al respecto de esto es conocer el estado de ellos. Al conocer el estado de ellos, yo creo que va a ser una gran bendición cuando yo sepa eso. Muy bien, si seguimos más adelante, fíjese que dice en Efesios capítulo 5, versículo 25. Lo vamos a ver ahí. Fíjese que dice, está para darse a ti mismo por ella. ¿Por qué razón? Así como Cristo amó a la iglesia, dice así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, ¿estamos? Así mismo como Cristo se dio y amó, y dice, y se dio a sí mismo por ella. Esto es muy tremendo. Cuando decimos que se amó y se entregó así por ella, ¿qué me llega a decir a mí eso? Este es un alto desafío. Y para el esposo cristiano es un desafío para ser practicado hasta que en el cielo vamos a dar bienvenida a uno de ellos en casa. Una de las cosas es cuando dice, y se dio a sí mismo por ella. Qué tremendo es esto, y que esto se tendría que lograr dentro del matrimonio. Es como se llama lograr a darse uno hacia ellos. Y yo creo que si nosotros nos llegamos a entender de esa manera, creo que va a ser muy, muy especial cuando nosotros lo hagamos. Entonces, sigamos en esto. Darse a sí mismo. ¿Cómo sería darse uno a sí mismo? Cuando yo me doy a sí mismo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo me doy a sí mismo, entonces va a pasar algo muy especial. Voy a decirlo de esta manera. Cuando, digamos, yo doy esto a una persona, le pertenece a la persona y la persona lo va ¿qué? A cuidar. ¿Estamos? Lo va a cuidar. Cuando lo cuida, o sea, porque le pertenece, igual es como si yo me doy a ella, para ella y yo le pertenezco. Igual como ella hacia mí me pertenece. Entonces, voy a poner el ejemplo y voy a poner este aquí. Entonces, esto yo lo voy a cuidar. Fíjese bien, esto es muy frágil. Esto no lo puedo dejar caer tan fácilmente. ¿Ya? Y entonces, si yo no lo quiero dejar caer fácilmente porque me gusta y lo quiero cuidar. Yo lo quiero mantener conmigo, aunque no la voy a tener cargado todo el tiempo, porque tengo que hacer mis cosas. La pongo en un lugar muy, muy especial. Digamos que ahorita lo tenemos para Clínica del Alma. Me encantó de lo que me regalaron, porque saben que el color amarillo me gusta a mí. Y si me gusta el color amarillo, entonces, ¿cómo se llama? Una de las cosas que tengo que entender es al respecto de que si esto yo lo estoy ahorita, voy a poner otra vez el ejemplo. Si yo lo tengo, y entonces, ¿qué va a pasar? Lo guardo, lo cuido y hasta lo limpio. Vamos a poner un ejemplo que podría ser mi esposa, pero si yo lo limpio, lo quiero tener siempre así como está, brillante. ¿O no es así? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Cuando me entrego a ella, yo la voy a estar cuidando. Aún en su enfermedad, en su carácter, en su temperamento. Entonces, como dice la palabra, Él la limpia con la palabra. Yo tendría que ser, tal vez voy a ver aquí si tengo el pañuelo y la tendría que limpiar. Vengo yo y tengo que agarrar esto de limpiarla. Igual pasaría con mi esposa.
y la esposa con uno. Pero más el Señor nos enseña que yo soy el que tengo que hacerlo. Entonces me estoy dando a ella porque le estoy poniendo atención a esto. Por eso dice que y se dio a sí mismo por ella, por la iglesia. O sea, entregó su vida. Está constantemente dándonos hacia nosotros. Por esa razón tenemos que darnos hacia ella. Y lo dice ahí en Efesios 5:25. Lo dice la palabra. Entonces una de las cosas que tengo que entender, que yo me tengo que entregar a ella. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar con esto? Fíjese que, lo voy a llegar a esto, una de las cosas importantes que tenemos que entender es cuidar las zonas peligrosas que tenemos. ¿Sabe que tenemos zonas peligrosas? Y lo voy a decir así. ¿Por qué razón? El trato, proceso de pensamiento sobre otras mujeres. Yo voy a tener que tener ese cuidado del trato o del pensamiento de otras mujeres, que debe ser muy cuidadoso. ¿Por qué razón? Que aún dice, se recuerda que dice, aún los deseos de la carne es una de las tentaciones más fuertes del hombre. Uno a veces puede decir que mira cómo se visten las mujeres. No, es usted. Le voy a llevar a esto. Job, ¿qué fue lo que dijo? Que hizo un pacto con sus ojos, como se lo había dicho, se comprometió a no mirar o no pensar en otra que mujer con malas intenciones. ¿Qué hizo él? Para proteger su matrimonio, y debes proteger tus ojos. Job lo hizo. Yo cuando leí eso dije, qué tremendo Job. En realidad, tremendo. Para poder lograr llegar a esto, hacer un pacto, Señor del cielo, es una persona que buscaba de Dios y tenía temor a Dios. Entonces, no solo es de cuidar a la esposa, sino aún hasta cuidar mis pensamientos. Y por eso le voy a llegar a decir esto. Voy a poner un ejemplo. Puedo estar en la calle, puedo estar andando con mi esposa y vamos a poner que puede ver a una muchacha. Mi esposa no sabe lo que yo estoy pensando ni lo que yo estoy deseando. Ella podría decir que yo no estoy pensando nada malo. Puede ser que pero Dios sí me está viendo. Y por eso ahí dijo, hablaron del adulterio. Ahí está en Mateo capítulo 5. Pero viene y hablaron del adulterio. Y viene el Señor y dice, no solo el adulterio, sino cuando una persona, o sea, un hombre, mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Y adulteró en su corazón. Fíjese hasta dónde nos lleva el Señor. Puedo estar aquí, como yo a veces les he explicado, puedo estar predicando, pero puedo estar pensando en alguna mujer, sea de la congregación o sea afuera, y yo ya estoy adulterando y nadie puede darse cuenta. Igual como hoy en día las mujeres están pensando en tal vez saber qué hombre, pero ahí está ya que adulterando. Yo les expliqué la ocasión anterior, voy a decirlo otra vez. Cuando vino una persona de México para acá, que se fue para allá, para no contarle la historia, fue a una fiesta, la fiesta del pueblo. Cuando vino, yo vi que había espíritu de muerte en ella. Fue cuando le pregunté que a dónde había ido. No, dijo, yo a ningún lado. Al fin me explicó que había ido a un desfile de modas de trajes de novia. Sí, le dije, pero por ahí pasó algo. Llegamos al momento en que dice que después salieron los muchachos con los trajes de vestido de así de traje y todo. Pero dice, le digo, por ahí está, le digo. El Señor no me había mostrado exactamente, pero le digo por ahí. Entonces dice que de repente salió un muchacho que a ella le gustó y me dice que hasta le hizo cosquillas, maripositas en el corazón. Le dije, ahí está, y tú eres casada. Al haberle hecho eso, quiere decir que lo deseó. Y le dije, ahí adulteraste y hay un espíritu de muerte. Ella se asustó, pidió perdón y entonces gracias a Dios porque se había enfermado, se enfermó. Y le dije, la enfermedad viene por ahí. Ahora ya va a saber por qué está usted enfermo. Oye, dejémoslo así. Entonces, no toda enfermedad es por eso. Ok, no quiero decirles. Muy bien, esa es broma. Pero fíjese hasta dónde. Ella dice que no y nadie la vio. Ni siquiera el muchacho creo que le habló. Pero ella al verlo le gustó.
¿Ya? Y entonces le hizo cosquillas en el estómago y sí me lo dice, sí me afectó. Va, entonces, o sea, que lo deseó. Entonces ya ahí está. Entonces por eso dice que uno al mirar a alguna mujer, o ya en este caso también las mujeres a los hombres, prácticamente, no estoy diciendo que el hombre debe ver a hombres, ni la mujer debe ver a mujer, porque eso está fuera de onda. Eso ya no está correcto. Pero sí con malos ojos, digamos en el sentido de codiciar. La Biblia está hablando de que ya adulteró en su corazón. Por eso es que el esposo debe guardar su corazón y su mente en estos asuntos. Yo tengo que guardar mi corazón y mi mente al respecto de toda impureza, porque eso lo dice en 1 Timoteo 5:2, lo dice. Debo evitar cualquier pensamiento, actividad sexual fuera del matrimonio. Y esto también nos lo menciona en Efesios capítulo 5, versículo 3 al 4, y también en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Ahí nos está diciendo todo eso. Entonces, ya les expliqué que Job vino y protege su matrimonio haciendo un pacto para no ver ¿qué? A una virgen. Fíjese qué tremendo, porque quiere decir y nos da a entender que sí afectaba. Pero vino él y hizo ese pacto ¿para qué? Según la palabra dice, huye de las pasiones juveniles, que eso se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. ¿Por qué me está diciendo huye? La pasión juvenil es tener varias, que no debería ser así. Es tener varias novias. Y esa es la vida de ellos. El que más novias tiene es como decir el que es más hombre. Es mentira. Es una persona o es un hombre que no puede lograr tener una, no está capacitado a tener una. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Bueno, ahora, muchas veces los hombres están a menudo descuidados sobre su concentración o atención. Este es otro cuidado que debemos tener. Fíjese que yo tengo que tener ese cuidado. ¿Por qué razón? Porque el problema es que baja la guardia. ¿Por qué razón? Y caemos en los hábitos libres o fáciles de tu hogar. Bajamos la guardia no solo como cabeza, también como padre, como esposo. Entonces bajamos la guardia y cedemos el lugar. Cedemos. Tal vez porque, lo voy a decir, ella es más activa. Ella tal vez le gusta hacer las cosas, vamos a decir, mejor que nosotros, que uno. Pero no, al contrario, si es más activa, que los dos juntos hagan las cosas. No por eso ella llega a ser mejor, aunque fuera mejor ella, o sea, más inteligente, pero también usted tiene que ser inteligente. Por eso les digo que es importante que el hombre también tenga ese cuidado en saber. Vamos a decir una cosa. A veces nosotros los hombres nos descuidamos mucho de la casa, del arreglo de la casa, de ver el asunto de la casa. Nos descuidamos. No, es que ella tiene la gracia, tiene la sabiduría. Ese es nuestro decir y ahí es donde nosotros bajamos la guardia. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Porque voy a decir un ejemplo. Ella viene y piensa que nosotros no le ponemos ¿qué? Atención. A veces nos han explicado mujeres, dice, mire yo, este bombillo se lo he dicho a él no sé cuántas veces que lo cambie y no lo cambia. ¿Ya? A ver, hay que arreglar tal cosa y uno hace. No crea, a mí también me pasó, no ella cree que no, por eso lo estoy diciendo. Y ella me lo decía, pero no le ponía importancia. ¿Ya? Pero hasta un día me dijo, si quiere, entonces si no le digo a alguien para que lo venga a arreglar. Para quitarme el cuentazo, le dije, si quieres, dile. ¿Verdad? Pero es mi responsabilidad, no tiene que venir otro. Yo creo que, no sé si hay en Guatemala ya, y no sé si también aquí en Estados Unidos, pero en Colombia decía se renta marido. ¿Ya? Entonces las mujeres están rentando marido. O sea, ¿por qué? Porque hay cosas que el marido no lo hace, entonces ellos lo llegan a hacer. Es una compañía que va y arregla las situaciones. No piense usted, mujer, ahí ahorita esté pensando y que va a ser que me va a pedir el número de teléfono que no se lo doy. No es para tener relaciones sexuales con él, no. Y yo creo que algunas mujeres dirían hasta en eso tal vez deberían de estar rentando. No, el asunto era que ahí ellos van, si ya falta un bombillo, hay que arreglar tal llave, tal cosa, tal esto y todo el otro, una puerta. Entonces ahí donde se renta marido se llama y ellos llegan pues a arreglar porque saben que son cosas que el marido tendría que hacerlo y no lo hacemos. Y voy a poner un ejemplo. El día de hoy no nos escapamos.
Porque yo puedo decir, fíjese que es que no puedo hacer eso. Hoy se va uno a YouTube, busca ahí y ve cómo se hacen las cosas, lo más sencillo que hay para hacerlo. Lo ve usted varias veces y hace. No quiero hacer propaganda, pero hay venta de material. Voy a poner un ejemplo, Home Depot, venden libros donde está cómo llevar a hacer las cosas. Yo ahí he aprendido a hacer algunas cosas, como aquí cuando en la congregación, el asunto de la calefacción, y eché y puse a soldar, ¿cierto? Me quemé, arruiné varios tubos, pero lo logré hacer. Y hasta risa me da porque vengo yo y hasta en el sanitario, vengo yo y venía el agua caliente y el agua fría. Y que si para el sanitario le puse agua caliente y como esa mesera para el asunto, digamos, de lavamanos. Cuando alguien gritó que había agua caliente y se quemó, pero fue culpa mía, pero entonces lo arreglé. O sea, yo me meto a hacer un montón de cosas, me encanta. Por eso me gusta dentro del templo, aquí cuando están haciendo algo, me encanta ayudarles porque yo voy aprendiendo. A veces me mandan a sentar, no van a creer que ustedes que no, porque ellos no quisieran que yo hiciera algo. Pero le digo, déjenme porque me sirve. Y de veras me ha servido porque en otras ocasiones, en algunos lugares, me ha servido aún en la casa. En la casa yo he hecho algunas cosas que he puesto, que he arreglado juntamente con mi esposa. Lo digo así porque me reclama que no solo yo hago las cosas, sino como ella me está ayudando, me dice, no, yo también te estoy ayudando. Mejor lo hago de una vez, no hacer que ella vea el video y después me reclame. Pero quiero decirle esto, que uno va aprendiendo porque es necesario ver. Ahora, no solamente vamos a decir que solo arreglar las situaciones en la casa, sino también arreglar nuestros problemas. Nosotros bajamos la guardia en arreglar nuestros problemas, porque mejor esperamos que ella nos pregunte. ¿Por qué razón? Cuando ella nos preguntan, aprovechamos a descargar la ametralladora o no sé si la bazooka o esa, no sé cuál es la otra que tiene un montón de balas ahí que salen en ese instante, no sé cómo se llama. Ahí aprovechamos. Si ella ahorita viene y me dice, mira, yo quiero que hablemos por esto y esto y esto, magnífico, y le tiro toda, ahí esa es la cuadra. No, porque no voy a dañar, no voy a afectar. Se recuerda que anteriormente cuando dice que el Señor se entregó por ella, así tengo que ser yo, velar para que ella no se dañe. Ahora, velando que ella no se dañe, que no se afecte. Si se afecta, ya es problema de ella, ya su relación con Dios tiene que hacer, porque pasa. No me va a decir que hay mujeres así que no les sucede algo malo, pero hay personas que aún a veces están, ¿cómo se llama? Digamos, voy a decir de esta manera, se le está haciendo, se le está hablando, pero ellas no quieren arreglar la situación. Ok, hay lo que nosotros decimos en Guatemala, hay tercas, necias, que no quieren, pues ya ahí se será el trato con Dios, porque ya su situación no se va a arreglar. Pero eso vamos a hablar algún día de esto al respecto de eso. Bueno, entonces, vamos a ver eso, a tener ese cuidado de ella. Tenemos que, ¿sabe qué otra cosa se pierde? Y eso lo he visto mucho en mi persona, es ser cortés, ser atento. A veces porque la mujer no lo permite. Y eso digamos, ¿por qué razón? Porque yo lo miraba en otro y era pastor. ¿Ya? Digo era, porque era pastor. Al principio de su noviazgo con la persona, era muy amable, muy cortés, la llevaba para todos lados, iban de compra. Se casó, lo dejó de hacer, como todos nosotros lo hacemos. Pero viene ahora, lo peor de él es que era muy cortés con otras mujeres. A ella a veces la dejaba que caminara, pero a otra mujer no. Ahí, ¿qué pasó? Se dañó la persona. Y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí es donde nosotros abusamos o afectamos de nuestra esposa. Porque ve que porque la otra, que ni es nada nuestro, la tratamos mejor, somos cortés, le alcanzamos la silla, alcanzamos cualquier cosa, pero como mi esposa lo puede hacer, lo dejo a ella. No, tenemos que tener mucho cuidado al respecto de eso. Voy a decir así, eres cuidadoso de no injuriar los sentimientos de una dama en tu lugar de trabajo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos gusta hacer eso, pero cuando llegas al hogar, ventilas todos tus problemas y dices que has sido reprimido todo el día.
Este es el consejo mucho para los pastores que me están viendo. A veces pasan problemas dentro de la iglesia, dentro del templo, pero en la iglesia del Señor, y luego lo llevamos al hogar. Y allá tratamos mal a la esposa. Voy a poner un ejemplo, me dice tal vez ella, ¿qué tal, cómo te va? Cállate. Esa manera no es responder, porque ella está queriendo saber cómo me fue. Ella no tiene la culpa de recibir tal vez el daño que tuve, ya sea en la iglesia o en el trabajo. Posiblemente tuve problemas con algún compañero de trabajo. Si soy yo el que dueño del negocio, también puedo tener problemas con los empleados. O si soy empleado, puedo tener problemas con el jefe. O sea, cualquier cosa pasa, pero yo tengo que tener cuidado para responder tanto a los hijos como a la esposa. ¿Por qué razón? Vamos a decir en estos minutos, porque me quedan poco. También yo daño el corazón de ella cuando trato mal a mis hijos. Cuando les digo cosas fuera del orden. Póngale, ella pasó todo el día con los hijos. Llega uno. Y luego vienen los hijos y se quieren quejar y uno les pega. Eso le duele a ella. A veces le voy a decir, aunque ella le dice, es que no les pegas. Pero cuando uno les pega muy duro, ahí están reclamando. Es el cuidado que debemos de tener. Por eso vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, para que usted vea y lo seguiremos tratando al respecto de esto la próxima semana. Porque tenemos que tener mucho cuidado en varias cosas. Por eso desde entrada, cuando nos casamos, tenemos la luna de miel, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y luego los primeros años de mi vida matrimonial, para que el matrimonio dure, no porque solamente tiene que durar, porque yo no me puedo divorciar por el ministerio, ¿qué dirá la gente si me divorcio? No, debemos de amarnos, debemos de protegernos, como dice la Escritura. Pero vamos a orar por el tiempo, vamos a orar en este momento, a darle gracias. Y sabe que si alguna pregunta tiene, mándela y nosotros estaremos respondiendo. Padre, en esta hora estamos completamente agradecidos contigo por la oportunidad que tenemos de estar ahí sí que enfrente de estas cámaras, llegando a toda esta cantidad de gente que nos está viendo. Esperando, Señor, que estos ejemplos, estos consejos, estas directrices que estamos dando, sirva para cada uno, tanto los hombres que puedan ponerlo en su práctica, porque es para el bien, porque esto es establecer el reino de Dios aquí en la tierra y quitar todas esas manchas que tienen nuestros vestidos, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni contaminada, sino santa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces será hasta la próxima semana en la cual estaremos aquí con ustedes en Clínica del Alma. Coméntele a otros amigos para que lo puedan ver y yo creo que va a ser de mucha bendición para la vida de cada uno. Entonces, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima semana que estamos con ustedes en Clínica del Alma.